Buenas hermanos y amigos de Masculinidad Bíblica. Estamos por acá nuevamente. Vamos a seguir hablando acerca de el rey David y de ese pecado tan horroroso, tan horrendo que él cometió, que manchó su carácter y que le trajo muchas consecuencias nefastas sobre su vida, también sobre sus hijos, y también afectó al reino. La última vez quedamos donde que el pecado de David fue que tuvo muchas mujeres cuando Dios lo había prohibido. Pero David obviamente se dejó guiar por sus deseos y desobedeció a Dios, y eso fue la causa que lo llevó a él a pecar. Ese pecado que David cometió con Betsabé no se originó ahí en ese momento. Se originó cuando David empezó a desobedecer a Dios y a ir en contra de su voluntad al tener muchas mujeres. David, al inicio de su vida, especialmente su vida militar o su vida pública, al poco tiempo de estar en el palacio en el rey Saúl, él tuvo como esposa a Mical, la hija del rey Saúl. Y pues hasta ahí todo bien, pero muchos sabemos que desafortunadamente, pues, a raíz de los celos de Saúl, David tuvo que huir y obviamente tuvo que dejar a su esposa. Ya como fugitivo, David y como mercenario, David conoció a otra mujer, que fue Abigail, fue su segunda esposa. Abigail fue anteriormente era la esposa de Nabal, un hombre rico que obviamente llenó de ira a David por su comportamiento, porque después que David le cuidó su ganado y fue de pronto a pedirle ayuda, este hombre respondió con burlas hacia David, y esto lo enojó, y casi David toma venganza por sus propias manos, pero gracias a Dios puso a esta mujer en medio, y ella, con su astucia, valentía y sabiduría, evitó que se derramara sangre. David, al ver la astucia de esta mujer, obviamente quedó muy impresionada. La Biblia dice que también era muy bonita, entonces esto le llamó la atención. Y pues ya no teniendo ningún impedimento, porque esta mujer, obviamente al ser viuda, estaba libre para casarse. David la tomó como esposa. Podríamos decir que los motivos eran loables, eran buenos, pero ya David se estaba inclinando a querer hacer lo que él quería. ¿Sí ves? Y a raíz de eso, pues podemos ver que después David se casó con otra mujer, aún siendo fugitivo, Ainomoa, algo así se llamaba. Lo curioso fue que después, cuando David fue coronado rey en Hebrón, la Biblia dice que él duró 7 años y medio reinando en Hebrón, antes de ser rey en Jerusalén, en todo Israel. Tuvo 7 esposas. Es decir, si usted hace la cuenta, tuvo una esposa por año. 7 esposas tuvo en Hebrón. Y lo cuestionable de estas esposas es que una de ellas era pagana, era de Maca, se llamaba ella, esposa del rey Jesús. Esta mujer no era judía. De hecho, esta mujer era la mamá, o fue la mamá de Absalón y de Tamar. Y muchos sabemos lo que pasó con Absalón, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo un pecado, una desobediencia, llevó a otra desobediencia. Porque es obvio que Absalón, si conocemos la historia, él quiso usurpar el trono de David, quiso matarlo, a su propio padre. Sabemos mucho que a raíz de las consecuencias del pecado, Dios le dijo que se levantarían de su propia sangre y sus enemigos serían de su propia familia. Pero no podemos obviar que muchos de esos, digamos, ese juicio que Dios trajo sobre David fue a raíz de las causas de sus pecados. Y uno de ellos fue eso. Algunos dicen que David se casó para hacer alianzas militares o estrategias, o alianzas con otro reino. Tuvo este matrimonio con esta mujer Maca. Pero yo me pregunto, ¿acaso David no era un hombre que confiaba en Dios? No fue un hombre que siendo jovencito mató a un gigante. No era un hombre que siendo joven se enfrentaba a leones y a osos y los vencía. ¿Acaso no fue un hombre que Dios le dio muchas victorias en sus batallas? Entonces, si siendo así, era un hombre de fe, ¿por qué tenía que hacer alianzas con otras naciones para supuestamente protegerse? Posiblemente sí, pudo haber sido eso, porque recuerde que nosotros somos débiles y vulnerables,
Y muchas veces pues olvidamos las victorias que hemos tenido en Dios y terminamos siendo, como dice la Biblia, hombres de poca fe. ¿Cierto? Y eso pues obviamente pudo llevar a David a hacer ese tipo de alianza. O posiblemente se ha influenciado por ese deseo o esa pasión sexual en que David tenía, era un poco incontrolable, puedo yo decirlo, eh, lo llevó a valerse de su rol de rey y del poder que tenía y la fama que tenía, de aprovechar eso, como dicen por ahí. Así aprovechó de las circunstancias donde nadie le iba a juzgar y terminó casándose con una mujer que tal vez le gustaba, una mujer pagana. Vemos más adelante que su hijo lo superó en creces. Wow. Pero David cometió ese error, se casó con una mujer pagana. Y podemos ver más adelante lo que pasó con él. Después de eso también se casó con otras mujeres, otra de ellas, Ainhoa. Esta mujer era una mujer que también le trajo complicaciones, trajo problemas porque esta fue la mamá de Amón. Amón, recordemos que fue el que violó a Tamar, que después Absalón terminó asesinándola. Tuvo otra esposa que fue la madre de Adonías. Adonías también quiso usurpar el trono de David. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a raíz de estos pecados de David, de estas relaciones matrimoniales ilícitas, porque no estaban permitidas por Dios, le trajo muchas complicaciones en su vida, y la de su familia, y la de su reino. Y eso fue lo que le llevó a David más adelante a pecar contra Dios. Porque créanme que si David se hubiese mantenido fiel a Dios y no se hubiese casado con tantas mujeres y si hubiese tenido una sola mujer, él de alguna manera no se hubiese creído en su orgullo y soberbia con el poder o la capacidad de tomar la mujer que él quisiera. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hacía David? David vio una mujer y si le gustaba se casaba con ella. Recordemos que David después tuvo muchas otras mujeres, concubinas, ¿no? Que también podemos ver de cómo Dios castigó a David por eso. Y esas concubinas terminaron siendo mujer de su propio hijo. Miren lo curioso, David quería tener muchas mujeres y a la final muchas de esas mujeres le trajeron fueron problemas y muchas de esas mujeres no terminaron siendo sus mujeres. Aquí podemos traer muchas verdades o muchos principios bíblicos. Eso nos pasa a nosotros. Cuando queremos desobedecer a Dios creyendo que vamos a obtener algo por la vía más rápida o la vía ilegal, es decir, en desobediencia a Dios, Dios nos prende por nuestra astucia y nos demuestra que no podremos disfrutar de aquellos que nosotros de alguna manera estamos disfrutando o queremos disfrutar. Dios nos ha permitido a nosotros disfrutar de muchas cosas. Dentro de ello está el placer sexual. Pero Dios dio parámetros y lineamientos. Es solamente en el matrimonio. Y la Biblia dice desde el principio que Dios unió a hombre y mujer. Por lo tanto, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios desde el principio de los tiempos fijó que el hombre y la mujer deberían ser monógamos. Es decir, solamente tener una sola pareja en toda su vida. Que solamente la muerte los separara. Pero que obviamente el hombre por su pecado, pues, desobedece a Dios y arrastra todo este tipo de consecuencias que podemos ver hoy en día cómo está la sociedad. David no fue excepto de ello. Y David sufrió mucho de las consecuencias de su pecado. Así que bueno, espero que hasta ahí le haya sido de utilidad esto que hablamos hoy. Y bueno, seguiremos más adelante en otro video hablando más sobre David y el pecado que lo llevó a deshonrar a Dios y la nefasta consecuencia que tuvo para él y su familia. Así que bueno, estamos hablando, nos vemos en otro video. Bendiciones.